1 de septiembre de 2024, 22º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 1 al 8. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 17 al 27. Y el evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 23. Tomamos en nuestras manos, como hacemos cada domingo, nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una primera lectura atenta y pausada de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Último libro del Pentateuco, el Deuteronomio se presenta como el cierre de la gran epopeya que comenzó con la salida de Israel de la casa de la esclavitud y sus 40 años de migración hacia la tierra prometida. En la llanura de Moab, antes de entrar en la tierra de Canaán, Moisés dirige algunos discursos al pueblo y deja como legado el código de leyes que normará su vida una vez que hayan tomado posesión de la tierra prometida. Bajo la forma de 4 discursos, Moisés se dirige al pueblo en el último día de su vida mortal para recordar los acontecimientos salvíficos, presentar cómo la ley de Dios debe permear todos los ambientes de la vida del pueblo y cómo observar los mandamientos tiene como consecuencia que el pueblo viva como una familia de hermanos y de hermanas. El capítulo 3 había terminado con la advertencia de que Moisés no cruzaría el Jordán y quedaría a las puertas de la tierra a la que había conducido al pueblo. Es Josué el que entraría al frente del pueblo y supervisaría la repartición de las tierras. Nuestro pasaje inicia una larga exhortación que terminará presentando el Decálogo, ley fundamental de Israel. Se trata de convencer al pueblo de que no hay mejor camino para alcanzar la felicidad plena que el de cumplir los mandamientos de Dios. Es como si Moisés se convirtiera en la conciencia del pueblo, fácil para extraviarse en prácticas idolátricas. Las leyes a las que alude el pasaje tienen a Dios por autor, de manera que se convertirán en el distintivo del pueblo y la razón de su diferencia de las otras naciones. Se trata de que Israel conserve una conciencia viva de su identidad de pueblo amado y elegido por Dios. Es el amor a Dios y su desglose en prácticas de respeto y de justicia con los demás lo que le permitirá a Israel y más tarde a nosotros, la comunidad cristiana, dar testimonio de una manera nueva de vivir. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 17 al 27. Durante 5 domingos seguidos estaremos leyendo algunos pasajes de la carta de Santiago. La carta de Santiago, atribuida a quien, junto con José, Judas y Simón, son llamados hermanos del Señor en Marcos 6:3, es una colección de normas y consejos para la vida cristiana, parecidas a las homilías actuales. Es, por tanto, un escrito de corte sapiencial. El autor escribe a una comunidad que enfrenta problemas de habladurías y de falta de dominio de la lengua, y en el que hay muchas fallas en la atención a los más pobres. Esta carta de profundas raíces judías enfrenta uno de los temas de mayor discusión en los primeros siglos, la relación entre la fe y las obras. San Pablo en sus cartas se ha referido frecuentemente a este tema. La carta de Santiago parece ser un intento para evitar que la doctrina de San Pablo sea mal interpretada. Es cierto que somos salvados por la fe y no por el cumplimiento de la ley de Moisés, como señala San Pablo. Pero también es cierto que no hay gracia auténtica sin una vida nueva, es decir, sin obras que manifiesten la fe que profesamos. El pasaje que leemos forma parte de la primera parte de la carta, que abarca del capítulo 1, versículo 2, hasta el capítulo 2, versículo 26. La unidad de la que se toman los versículos que escuchamos y que recomiendo vivamente leer completa es capítulo 1, versículos del 13 al 27. En primer lugar aparecen algunos versículos de la sección 1, 12 al 18 que anuncia que Dios no tienta a nadie ni hace mal las cosas. Es el ser humano
que en el uso de su libertad cae a veces en la trampa de sus propias pasiones que pueden perderlo. Para no extraviarse en el camino, contará siempre con la palabra viva de Dios. La segunda parte de la lectura, en cambio, se toma del pasaje 1 del 19 al 27, en el que el autor invita a la coherencia entre la palabra de Dios que se escucha y la respuesta del creyente, que ha de vivir una religión que no consiste en rezos, en ritos, sino en la cercanía amorosa y servicial a las personas y a los grupos más desfavorecidos. A eso se refiere esa audaz definición de religión con la que cierra la segunda lectura de hoy. Atender a las viudas y a los huérfanos. Viudas y huérfanos son, en lenguaje bíblico, la personificación de los descartables, como les llama ahora el Papa Francisco, aquellos que no tienen quien vea por ellos. La religión verdadera es echarles la mano. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 23. Retomamos la lectura continua del Evangelio de San Marcos con esta sección 7 del 1 al 23. Suplico que la lean íntegra, aunque el Evangelio espiga solamente algunas partes, el Evangelio que se lee en la misa. Una vez que el buen pastor ha alimentado a su rebaño con su enseñanza y con la multiplicación de los panes, signo de la Eucaristía, Jesús se vuelve ahora en contra de los malos pastores, los escribas y fariseos, que quieren alimentar al pueblo solamente con leyes y tradiciones que los oprimen. La unidad 7.1.23 tiene como tema algunas de las tradiciones de la piedad judía que son criticadas por Jesús. El maestro no desprecia las tradiciones judías, solamente que, anunciando a un Dios de libertad, se opone a un concepto de pureza que termina excluyendo y discriminando a los grupos que la sociedad rechaza: pobres, enfermos, pecadores, mujeres y extranjeros. Las leyes que deben cumplirse en orden al reino que Jesús anuncia son aquellas que liberan de las esclavitudes y se ponen al servicio de la vida plena de las personas. En esta sección, Jesús denuncia la hipocresía de los fariseos, palabra que designa la máscara que usan los artistas en el teatro para representar algún personaje. Lo que es un juego lúdico y entretenido en el teatro es una catástrofe en la vida religiosa, porque los fariseos terminan fingiendo lo que no son y extravían hacia el pueblo de la fe auténtica. Ante la crítica de sus adversarios, Jesús condena un culto sin justicia. Lo hace en la línea de muchos profetas anteriores a él, como Isaías 29:13, Isaías 58 del 1 al 12, Jeremías 7 del 1 al 28 y Amós 5 del 18 al 25. Jesús trata de desmantelar la posición de quienes, pretextando la palabra de Dios, quieren controlar a la gente con costumbres que producen exclusión. Hay que fijarnos en la sección 7 del 9 al 13 que se omite en la lectura litúrgica. Por eso, la conclusión final de la lectura es que Dios creó todas las cosas puras y es el corazón humano el que dota de bondad o de maldad a las acciones. Lo que hace a una persona pura a los ojos de Dios es la práctica del amor y la solidaridad. De ahí también es de donde brotan las impurezas que se describen en las 13 acciones que el pasaje enumera. Jesús nos invita a mirar hondo, a no quedarnos en superficialidades. La obediencia a la ley de Dios se asienta en lo más profundo del corazón humano. Es de ahí de donde salen las acciones buenas y malas. Tenemos que poner más atención a nuestro corazón. Sin optar por vivir en el amor y en el servicio, la fe termina convirtiéndose solamente en un autoengaño, en una pantalla, en un discipulado vivido a la medida de la propia conveniencia y no del proyecto del reino de Dios, que es de amor y de justicia. Hasta aquí los comentarios a las 3 lecturas de este 22º domingo del tiempo ordinario. Volvemos como cada domingo a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso atento y pausado de los 3 pasajes y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.